Estamos con el libro de Daniel, capítulo 9, y terminamos con los versículos 20 al 23. Daniel, una vez que terminó su intercesión a favor del pueblo judío, que para ese momento se encontraban bajo el imperio medo-persa. Daniel le tocó pasar los 70 años con el imperio babilónico. La alianza de los medos y los persas, la fuerza, la unión de ambas potencias aniquilaron el poder de Babilonia en aquel tiempo. Una vez que Daniel vio esta derrota de los babilonios, entonces elevó su plegaria. Faltando pocos años para que se completara el tiempo que el Eterno había determinado con la disciplina del pueblo judío, que eran 70 años. Entonces Daniel tomó el tiempo para implorar a nuestro Padre Celestial para que Él actuara en su misericordia, conceder la libertad del pueblo para regresar a la tierra de Israel y reconstruir el segundo Bet Hamikdash. Para eso tomó un tiempo para implorar, confesar el pecado del pueblo, que era grande a la vista de Daniel. Es decir, Daniel se imaginaba que el pueblo no merecía la misericordia. El pueblo no merecía el perdón, porque hacía 70 años atrás habían ofendido demasiado al Todopoderoso, transgrediendo cada uno de los mandamientos, sirviendo a dioses ajenos, dejando la instrucción, dejando la Torá. Y viendo esto, Daniel, y habiendo pues revisado cada una de las profecías, acudió a nuestro Abacados solicitando ese favor inmerecido para terminar con la cautividad. Cuando concluye su petición, inmediatamente se le acerca Gabriel para fortalecerlo, para hablar con él, para decirle: ciertamente tú no estás incluido en esa rebelión, en esa desobediencia. El Todopoderoso te ha mirado y eres muy amado. Dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres un varón muy amado. Presta pues atención a la palabra y entiende la visión. Gabriel le dice a Daniel: ciertamente se ha cumplido los 70 años. Pero hay algo que quiero decirte. Versículo 24. Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Hasta aquí. Bien, ¿qué es lo que Gabriel le dice a Daniel? Le dice, bueno, lo que dijo Jeremías es literal. Ciertamente los 70 años están concluidos o están por concluirse, porque ciertamente el pueblo retornó aproximadamente en el año 536, que dio inicio en el año 606, antes del Mesías. Gabriel le dice lo que Abacados le comunicó a Jeremías, pronto se llevará a cabo. Pero yo quiero decirte algo más, que aún falta 70 semanas más faltan. ¿Para qué? Dice, están determinadas sobre tu pueblo. Aún, a pesar de que el tiempo de los 70 años concluye, pero muchos habrán de regresar a la tierra de Judea con un corazón rebelde. Van a persistir haciendo la desobediencia. Eso es lo que Gabriel estaba diciendo a Daniel. Más una cosa te digo, que el Todopoderoso tiene 70 semanas para tu pueblo. Y escucha bien esto, sobre tu santa ciudad, para terminar, número 1, la transgresión. Número 2, poner fin el pecado. Es decir, no habrá más pecado dentro de la comunidad. Número 3, expiar la iniquidad. Para traer, ahora, una vez que concluya estas 3 cosas, entonces sigue, número 4, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir el santo de los santos, es decir, el lugar santo, el lugar apartado. Este es el mensaje general que se le da a Daniel. Y luego sigue diciendo, sabe pues, dice el versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, y fue siguiendo, instruyendo a Daniel diciendo, bueno, antes de que tú me preguntes, yo te hago saber cuándo habrá de iniciar el tiempo de la semana 70, el conteo regresivo para llegar a esa parte que te he comentado. Entonces le dice de esta manera, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, cuando se dé la orden de reconstruir la ciudad, los muros, a partir de ese tiempo empieza el conteo regresivo. En realidad no encontramos en el libro de Daniel ese tiempo de inicio, pero tenemos otros personajes que formaron parte del retorno. Así podemos contar con la participación del profeta Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías.
En este caso, vamos a considerar a Nehemías, capítulo 2, 1 al 9. Y dice: y en el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisán, es decir, Abib, aconteció que estando el vino delante de él, yo tomé el vino y se lo serví al rey. Y como yo nunca antes había estado triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Ya que no estás enfermo, ¿no es esto aflicción de corazón? Entonces temí en gran manera. Y respondí al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están en ruinas, y sus puertas consumidas por el fuego? Y me preguntó el rey: ¿qué es lo que me pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si al rey le place, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, te ruego que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que pueda reedificarla. Y el rey me dijo: estando la consorte junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y como el rey le pareció bien enviarme, yo le definí el plazo. Dije además al rey: si al rey le parece bien que se me den cartas para los gobernadores de más allá del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y también una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela que está junto a la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en que yo he de estar. Y el rey me lo concedió según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y jinetes. Así, cuando llegué a los gobernadores de más allá del río, les entregué las cartas reales. Hasta aquí. Encontramos las cartas de parte del rey autorizándole a él para reedificar la ciudad y los muros de Jerusalén. Y se cree que esta fecha, 445 años antes del Mesías aproximadamente, la fecha que da inicio el conteo regresivo de las semanas 70. Muy bien, vamos ahora a retornar con el libro de Daniel. Vamos a empezar de nuevo el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, reedificar a Jerusalén. Así que tenemos la fecha aproximada de 445 antes del Mesías. Ahora, sigue diciendo: hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiere decir que este tiempo, que se considera en una suma de 69 semanas, están divididas en 2 partes. La primera parte, 7 semanas. Y la segunda parte, 62 semanas. Así que desde el tiempo de la orden, cuando se le autoriza a Nehemías reconstruir la ciudad y los muros, en el año 445 aproximadamente,
da inicio las 7 semanas y entonces hay un corte y luego 62 semanas. ¿Hasta quién? Hasta el Mesías príncipe. Esto aparece literalmente en la escritura hebrea, es decir, Mashiach príncipe. Sigue diciendo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, todo durante el tiempo de la reconstrucción, hasta la fecha marcada, habrá tiempos angustiosos. Y de hecho, el libro de Nehemías registra todos esos acontecimientos que le sucedieron a Nehemías y al pueblo judío en el momento que dispusieron para reconstruir los muros. Los enemigos se levantaron contra ellos para oponerse. No estaban de acuerdo. Escribieron cartas tras cartas con tal de hacer que se suspendiera esta obra. Ahora, el versículo 26 sigue narrando. Después de las 62 semanas, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías, a Hamashiach. Así dice la escritura hebrea. Mas no por sí. Eso quiere decir entonces que no se trata de un suicidio. Después de las 62 semanas, pero previamente hay que sumar 7 semanas. Para ese tiempo, entonces, suman 69 semanas. Después de esa sumatoria de semanas, encontramos la muerte del Mesías. Ahora, sigue la otra parte del versículo 26, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Apenas empezaban los preparativos para retornar a la tierra de Judea. Acaba Daniel de interceder a favor del pueblo, de suplicar el favor del Todopoderoso, el poder regresar, el que el pueblo regrese, reconstruya el templo. Considerando la fecha de la victoria de los medos y de los persas en el año 539, la libertad del pueblo judío ocurrió en el año 536 antes del Mesías. Ese tiempo ha sido marcado como la fecha de liberación, cuando ellos regresan para la tierra de Judea. Reconstruir primeramente el Bet Hamikdash. Así que el Bet Hamikdash se reconstruyó, se terminó en el año 515 antes del Mesías. Hasta el tiempo de Esdras y Nehemías pasaron otros 100 años aproximadamente. Así que la fecha del inicio de la semana 70 no ocurre sino hasta el año 445. Hasta ese tiempo, Nehemías regresa
y reconstruye los muros de Jerusalén. Ahora, Daniel recibe el mensaje de que ese templo, ese Bet Hamikdash, estaría también en peligro una vez más. Es decir, de una segunda destrucción. Así que esto es lo que le revela cuando dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, primero ¿qué? La ciudad y el santuario. Pero su fin será con una inundación. Hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Entonces lo que vemos en este momento es la revelación que hace Gabriel a Daniel diciendo que vendrá un pueblo de un príncipe. Y ese pueblo no es más que el imperio romano, que destruye el segundo Bet Hamikdash en manos de Tito, ordenado por su padre llamado Vespasiano. En aquel entonces él era el emperador. Y esto proféticamente se estaba anunciando. Muy bien, ahora sigue diciendo, pero su fin será con una inundación hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Es decir, a partir de ese tiempo continuaría el sufrimiento, el dolor, la muerte, las destrucciones. Y luego sigue diciendo el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Recordemos que han pasado 69 semanas. Concluye con la muerte del Mashiach. Ahora sabemos con certidumbre a través de los escritos, es decir, de las buenas noticias. Llámese Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablando de este acontecimiento en la persona de Yeshua HaMashiach. Muy bien. Ahora pues dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero prestemos atención a esto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordemos un momento. Al iniciar el versículo 24, nos está confirmando lo que sucederá al final de la semana 70. Nos dice que están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Qué cosa? Terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y luego, por último, traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Todo esto sucederá al final de la semana 70. Entonces, tomando en cuenta este versículo, una vez más miremos el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Queda una semana para llegar a la semana 70. Ahora, a la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Vespasiano pactó con el pueblo judío de aquel entonces, a base de engaño, tratando de someterlos
de una manera pacífica, sin llegar más a derramamiento de sangre. Hasta ese tiempo, los judíos conocidos como los celotes, es decir, los judíos nacionalistas que buscaban defender la ciudad de Jerusalén, defender la tierra de Israel, habían estado combatiendo con firmeza, entregándose con el fin de hacer que el ejército romano se retirara. Y viendo los romanos que a pesar de que era un ejército pequeño, tenían capacidad para seguir sosteniendo el combate. Los romanos entendieron que no era posible seguir combatiéndolos. Entonces, habría que llegar a un pacto de paz con ellos. Prometerles algo a cambio de pacificar la región. Una semana profética. Así que el pueblo judío accedió. Pero sucede que la mitad de la semana el ejército romano trajo más combatientes, un pueblo numeroso, un ejército numeroso, que esta vez, cuando los judíos observaron desde las murallas, sintieron que no podían hacer más nada. Y en ese momento, muchos oficiales, líderes entre los judíos, trataron de huir. Sabían que había habido una alta traición y no podían más sostener la guerra. No tenían la idea de una victoria más. Estaban seguros que habría un gran derramamiento de sangre y por lo tanto optaron muchos de ellos por salir, por dejar a Jerusalén. Y así entonces encontramos la mitad de la semana que quedaba. Llegó el ejército romano, se apoderó de la ciudad de Jerusalén y del templo, aniquilando a todos a cuanto podían encontrar en el camino. No importaba quiénes, hombres, mujeres, niños. Todo esto sucedió. Ahora, la profecía se cumplió. Podemos entonces ahora decir que quedaba y queda la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque el mensaje del Abacados es que finalice la semana 70. Así como el Eterno hizo que los 70 años concluyeran, tal como enseñó, tal como dio a conocer a través del profeta Jeremías. El tiempo del exilio, el tiempo de la cautividad babilónica. De la misma manera, el Eterno está hablando, está pronunciando lo que va a suceder al final de la semana 70. ¿Qué es lo que falta? La primera parte ya sucedió. Primero, dice el versículo, terminar la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad en la persona de Yeshua HaMashiach. Recordemos que hace 2000 años Él vino como Mashiach sufriente,
Y no volverá más para expiar el pecado, para exponer su vida en sacrificio. Mashiach una vez cumplió esta función de sacrificar su vida, muriendo en una cruz. Así que la primera parte del versículo 24 está completo por la función del Mashiach sufriente. Ahora, nos queda la última parte del versículo 24 que dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el lugar Kadosh. El versículo 27 sigue diciendo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que, esa es la palabra, ese es el puente que existe desde la destrucción del segundo Bet Hamikdash hasta la llegada de Yeshua HaMashiach. Entonces, tenemos después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el anuncio y este es el mensaje que recibió Daniel. Pero también Zacarías recibió también casi el mismo mensaje. Solamente como un punto de referencia, vamos a buscar Zacarías 14, versículos 1 y 2. Y dice, he aquí el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será conquistada y las casas serán saqueadas, violadas las mujeres, y la mitad del pueblo irá en cautiverio. Pero el resto, ¿qué dice? El resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Los que quedaron en Jerusalén, muchos fueron asesinados, muertos. Otros fueron llevados una vez más al exilio, bajo el poder de Vespasiano. Pero los creyentes en Yeshua HaMashiach, antes de que sucediera la destrucción del segundo Bet Hamikdash, optaron por salir, obedeciendo las instrucciones de Yeshua HaMashiach. Así que emigraron a otras ciudades para buscar refugios secretos, conservar su existencia, y obedientes se dispusieron salir antes del gran acontecimiento. Así que Zacarías también mencionó la destrucción de Jerusalén. El versículo 2 dice, yo reuniré a todas las naciones. Zacarías era uno de los profetas que había anunciado la reconstrucción del segundo Bet Hamikdash. Cuando en el año 536 habían dejado en las regiones de los medos y los persas para regresar, para retornar a la tierra Eretz Israel y empezar la reconstrucción del segundo Bet Hamikdash. Pero ocurre que los enemigos que habitaban en la región cuando llegaron, sembraron terror, miedo contra los judíos.
Así que la pequeña obra que habían iniciado en el año 535 se suspendió aproximadamente entre 15 y 16 años, hasta que el Eterno levanta a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo y que dejaran de confiar las palabras engañosas de los enemigos y creyeran en la palabra del Abacados. Así entonces vemos que Zacarías participó en la reconstrucción del segundo Bet Hamikdash, pero esta vez recibe el mensaje del Todopoderoso para anunciar que una vez más este segundo Bet Hamikdash sería destruido en el futuro. Y así sucedió. Muy bien. Tenemos esta parte importante que se conoce como la abominación desoladora. Yeshua HaMashiach, cuando hizo acto de presencia en la tierra, también dio a conocer sobre lo que sucedería con Jerusalén y con el segundo Bet Hamikdash. Miremos Mateo capítulo 23, versículos 37 hasta el 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desolada, porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien. Yeshua se manifestó conforme a la palabra del Todopoderoso a su pueblo. Pero muchos de ellos, sobre todo los líderes, los ancianos, los jueces, cerraron sus corazones, impidieron que el pueblo aceptara a Yeshua como el Mesías de Israel. Yeshua, cuando llega a Jerusalén, exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Es decir, consolarte, instruirte, conducirte por la senda de rectitud del Abacados. Pero ¿qué dice? No quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Yeshua está anticipando lo que también sucedería en un tiempo no muy lejano al periodo de la vida de Yeshua. Ahora pues, dice: porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yeshua también está hablando que llegará el tiempo en que el pueblo, unánimes, lo habrán de reconocer. Ahora, pasemos al siguiente versículo. Lucas capítulo 19, versículo 41 hasta el 44. Dice: y cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró sobre ella. Se refiere a la ciudad de Jerusalén, diciendo: oh, si tú hubieras conocido siquiera en este día lo conducente al Shalom, pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti y te rodearán por todos lados
y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que Lucas amplía más de lo que anunció Mateo. Podemos ver ahora lo que Yeshua en realidad encontró y vio sobre Jerusalén. La emoción que sintió Yeshua viendo la ciudad de Jerusalén. Dice Lucas, lloró sobre ella. Muy bien, Yeshua está anunciando pues que la ciudad de Jerusalén sería destruida. Así que no fue solamente el mensaje de Daniel o el mensaje de Zacarías, sino también aquí encontramos el mensaje ahora de Yeshua. Mateo 24, 15 al 22. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar Kadosh, el que esté leyendo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el de la azotea no baje a tomarlo de su casa, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad, por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si en aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de ¿quiénes? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Yeshua está anunciando a sus discípulos, está tratando con sus discípulos de una pregunta que surgió en medio de ellos. Yeshua expuso la respuesta, ampliando la respuesta hasta la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Así que les dice, mantengan en plegaria con el Todopoderoso, para que la huida no sea en tiempo de invierno, tampoco sea en tiempo de Shabbat, un tiempo especial. Era un hecho real que este tal suceso iba a acontecer. Yeshua está anunciando en detalle de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del segundo Bet Hamikdash. Es lo que afirmó Daniel, decía Yeshua, la abominación desoladora. Y por último tenemos Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Y dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella salgan de la región, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada,
y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla los tiempos de los gentiles. Entonces finalizará el tiempo que Abacados marcó, 70 semanas. Y vendrá el tiempo que el Eterno ha concedido a Yeshua HaMashiach, a reinar, a restaurar, primeramente al reino de Israel, exaltar las promesas del Abacados que dictó a través de los profetas. Toda palabra que salió de la boca del Abacados habrá de llevarse a cabo, conforme a sus designios, conforme a sus propósitos, conforme a su sabiduría.